Queridos hijos, día grande de Navidad. Cuenta la historia, o tal vez la leyenda, porque ya sabéis que los límites entre la historia y la leyenda son imprecisos. Muchas veces leyendas consideradas como ficción son en realidad verdaderas historias, y viceversa. Historias consideradas como verdaderas son en realidad auténticas leyendas. De manera que la frontera entre una y otra es imprecisa. Hoy en día existen o son consideradas con muchos eventos del pasado como verdaderas leyendas, lo cual es injusto, porque en realidad de verdad hoy existen muchas más leyendas que historias. Y os lo digo porque la mayoría de las historias que hoy se cuentan como tales son auténticas leyendas, y la razón es porque la inmensa mayoría de lo que hoy se considera y se cuenta como historia, tanto en las escuelas, en los institutos, en las universidades y en todas partes, en los medios de difusión, como historias, no son más que leyendas, falsedades, historias falsificadas, manipuladas, mentiras hechas pasar como hechos históricos, o hechos históricos reales, pero manipulados, desfigurados, etc. Vivimos, como tantas veces os he dicho, pero la gente nunca termina de convencerse, vivimos, en el reino de la mentira, y hay que ser conscientes de eso, que la mentira nos rodea por todas partes, que de 100 cosas que oímos, 125 son mentiras. De manera que hay que tener siempre preparado el filtro y el espíritu de la verdad para saber qué es lo que nos dicen. Pero en fin, volvemos a lo de la historia y de la leyenda y los límites imprecisos. La leyenda cabalga entre los límites de la realidad y de la ficción. Difícil es a veces distinguir dónde empieza la una, dónde empieza el otro. Pero en fin, cuéntale la historia o la leyenda, como queráis, de que pocos días antes de que naciera San Francisco de Asís, estamos en pleno siglo XIII, siglo XIII, los siglos de la Edad Oscura, la Edad Media. Pocos días antes de que naciera San Francisco de Asís, cuenta la leyenda, o la historia, repito, que apareció por Asís, una pequeña ciudad entonces, de la Italia de entonces, que entonces no era todavía una nación, era un conjunto de ciudades, pero en fin. Apareció un hombre por la puerta de Asís, vestido pues con piel de camello o algo parecido, semidesnudo, dando voces, con el brazo levantado y el índice señalando hacia el cielo, con una voz angelical, dulcísima, diciendo: he aquí que ha llegado la paz y la bondad, he aquí que ha llegado la paz y la bondad. Y así recorrió las calles de la pequeña ciudad y las plazas hasta que se perdió por los altos montes y los lejanos valles y ya no se volvió a ver más. He aquí que llega la paz y la bondad. He aquí que llega la paz y la bondad. Siempre repetía esa frase. Pues bien, esa frase, aplicada con mucha más propiedad al día de hoy, al nacimiento de Jesús, el niño Dios, el Dios hecho hombre, en un establo, en el pueblecito de Belén. He aquí que llega la paz y la bondad. He aquí que llega la paz y la bondad. La paz entendida como verdadera paz, y la bondad entendida como verdadera bondad. Qué pocas veces, hijos míos, entendemos las palabras en su sentido verdadero y profundo, y cuántas veces, sin embargo, las recitamos de una forma puramente mecánica, superficial y rutinaria. La paz, ¿qué es la paz? La bondad, ¿qué es la bondad? Fijaos que efectivamente, con el nacimiento de este crío, de este niño, un verdadero crío, que lloraba, que berreaba, que mamaba de los pechos de su madre, y en fin, como nosotros cuando nacimos, solo que nosotros nacimos en mejores condiciones. Él nació en un pesebre, en un establo, pero no había lugar, dice el Evangelio, para ellos en ninguna posada, en ningún pariente, vecino
o alguien los quisieron recibir en su casa, así que se tuvieron que refugiar como pudieron. Así nació el Hijo de Dios. Imaginaos los apuros de San José. El Hijo de Dios nace y no tenía otra cosa para darle como nacimiento, como lugar de nacimiento, que un pesebre. Pero en fin, he aquí que ha llegado la paz y la bondad. El ángel, cuando se apareció a los pastores que no sabían del nacimiento de este niño, les dijo: os anuncio una gran alegría que es para todo el pueblo. Os ha nacido un Salvador. Una gran alegría. Una gran alegría. De nuevo os insisto en el significado de las palabras. Una gran alegría. ¿Vosotros sabéis lo que significa la alegría? La alegría no es el gusto de tomarse unas copas de champán o tomarse unas viandas, unas buenas viandas, unos ricos dulces. La alegría es algo mucho más profundo. La alegría no surge del estómago. La alegría surge del corazón humano. Y solamente de ahí, esa es la verdadera alegría. Y el que no la ha experimentado no sabe lo que es la verdadera alegría. Pues os anuncio una gran alegría que es para todo el pueblo. Os ha nacido un Salvador, le dijo el ángel a los pastores. Y nosotros podríamos preguntar: os ha nacido un Salvador. ¿Pero un Salvador de qué? ¿De qué nos salvaba aquel crío? Un crío indefenso, hijo de unos padres miserables, pobrísimos, que no tuvieron ni dónde refugiarse, que no tenían un céntimo en el bolsillo. ¿De qué nos salvaba ese crío? Un Salvador. Y dice, ¿y qué es para todo el mundo? Casi nada. Para todo el mundo, además. ¿Salvador de qué? Tened en cuenta que el mundo de entonces estaba enfangado. Todos, por poco que conozcáis, conocéis la historia del mundo de entonces. Las guerras, los crímenes, la moral sexual, llamémosle moral sexual, por llamarle algo, los vicios de todas las clases, las injusticias, los crímenes, los asesinatos, los crueles juegos de los gladiadores en el circo, la crueldad, la injusticia, el fango, la porquería, la suciedad, por todas partes enfangaba el mundo. Pues bien, de todo ese fango, de toda esa porquería, producida y ocasionada por el pecado, no lo olvidemos. El pecado fue el culpable y la causa y la culpa de todo ese fango y de toda esa porquería. No lo olvidéis. Toda porquería, toda injusticia, toda suciedad, todo lo que queramos poner y llamar con adjetivos mucho más duros, pero que signifiquen lo mismo que esas palabras, es producido por el pecado. Los crímenes, las injusticias, la mentira, la iniquidad, el egoísmo, la soberbia, todo es producido por el pecado. Pues el mundo de entonces, el mundo en el que aparece este crío, este niño, que es nada menos que el Hijo de Dios, verdadero Dios, sin dejar de serlo, pero que al mismo tiempo es verdadero hombre, no lo olvidemos, verdadero hombre, con un alma humana como la nuestra, con un cuerpo humano como el nuestro, con unas necesidades como las nuestras, que berreaba, que gritaba, que lloraba, que acudía a los pechos de su madre, que tenían que limpiarlo, que lo tenían que poner entre pañales, que no tenían pañales, que lo pusieron en la paja del pesebre. Pues este Salvador, vino a salvar al mundo del pecado, del fango que entonces embarraba el mundo. Permitidme que use esas palabras. Un mundo y sin embargo el de ahora está mucho más enfangado y mucho más embarrado y mucho más sucio que el de entonces. Ya el de entonces estaba bastante sucio, estaba bastante embarrado, bastante imbuido por el pecado, bastante dominado por la injusticia, por la crueldad, por la mentira, por el odio. Pues el de ahora, mucho más. Porque a medida que han pasado los siglos, el mal ha ido creciendo y por lo tanto el dominio de la mentira,
el dominio de la injusticia, el dominio de la iniquidad, el dominio del egoísmo, el dominio, en una palabra, del fango, de la suciedad, de la porquería. Sin darnos cuenta vamos caminando por las calles y vamos salvándonos o procurándonos salvar del fango, de la suciedad, pisoteando donde podemos, para que las botas o los pies o los zapatos no se nos manchen demasiado, o el traje, o lo que sería peor, el corazón. Pues este hombre vino a librarnos de todo eso. Por lo tanto, también del fango de ahora. De ahí la importancia de la Navidad de ahora. Yo diría que mucho más importante que la Navidad de hace 20 siglos. Porque si entonces vino a liberarnos, y fijaos que vino a liberarnos entre todo de la esclavitud. Éramos esclavos. ¿Sabéis lo que significa la palabra esclavo? Decía nuestro Señor, sí, esclavitud, esclavos, los esclavos de los hombres. Pero los esclavos que hacían los hombres no preocupaban tanto a Jesucristo, y los que siguen haciendo, no preocupaban tanto a Jesucristo como esa esclavitud a la que nos somete el pecado. Cuando pecamos, hijos míos, escuchadme con atención, que esto es muy importante. Quizá no nos damos cuenta, pero quedamos esclavizados, absolutamente esclavizados por el pecado, encadenados a nuestro dueño y Señor, a un tirano despótico, cruel, la suma de todos los odios, el compendio de todos los males, el que odia en un grado hasta donde su condición de criatura le permite infinito a Dios, esclavos de Satanás. Cuando cometemos un pecado mortal, quedamos sometidos al pecado de Satanás. Y luego que me vengan a hablar a mí de libertad. Mira que en el mundo de hoy se habla de libertad. Libertad. Otra mentira más. Las libertades, los derechos humanos. Pero ¿qué derechos humanos tienen unos esclavos? Pero ¿qué libertades gozan unos seres humanos que están absolutamente esclavizados? Fijaos, por ejemplo, de qué libertades gozamos en las sociedades civiles. ¿De qué libertades gozamos? Se habla mucho del derecho de expresión, se habla mucho de la independencia de los jueces, se habla mucho de la honradez de los políticos, se habla mucho de cómo los gobernantes procuran el buen común. Todo mentira, todo falsedad. Ni los jueces son independientes, los jueces hacen lo que les mandan a aquellos que los han nombrado, y los han nombrado los políticos, los gobernantes. La gente que tiene el dinero son los que practican los negocios sucios y los que le sacan la sangre a los que no tienen más remedio que dejarse sacar la sangre. La injusticia reina por doquier. La mentira pues campea por sus efectos, por sus campos, los negocios, a ver quién hace el negocio más sucio y a ver quién engaña más y mejor a su vecino. Este me engaña a mí, yo lo engaño a él. Aquellas leyes antiguas que habían quedado derogadas por Jesucristo nuestro Señor, nuestro dulce Señor Jesús, como aquella de ojo por ojo y diente por diente, que traducido a nuestro lenguaje que significa el que me la hace la paga. A mí me han matado a mi padre, yo mato al suyo. A mí me han robado, yo robo más. A mí me han engañado, yo trataré de engañar más. Ojo por ojo y diente por diente. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Todas estas consignas del mundo antiguo que habían quedado eliminadas y derogadas por Jesucristo nuestro Señor, que vino a establecer el amor entre los hombres, siguen vigentes. Y además, más vigentes que nunca. Por eso, el nacimiento de este niño, de este crío en Belén, significa la verdadera alegría.
No la alegría esa fofa, boba, falsa e hipócrita que celebra la gente en las llamadas fiestas de Navidad y los llamados cotillones y cosas semejantes. No es la alegría que proporciona el champán en el estómago o las buenas viandas, que esa entra por los conductos, se gorgojita y se expulsa por los canales adecuados. Y ahí queda todo. Y esa es la alegría que llega al corazón humano, y esa es la alegría que perdura. Seamos sinceros. Y examínese cada cual a sí mismo, a ver si eso es lo que lo llena de alegría, lo llena de satisfacción y le da sentido a su vida. A ver, examínese cada cual a sí mismo. La verdadera alegría es la que nos trajo este crío, que nos trajo el triunfo, porque su nacimiento en ese establo de Belén, que parece que no significa nada, que parece pues una cosa propia de miserables y de pobretones, significa el triunfo de la verdad sobre la mentira. ¿Y sabéis lo que eso significa, hijos míos? ¿Sabéis lo que significa lo que es la mentira? Engañar al prójimo, estafar al prójimo, tratarlo como un animal, como una cosa, no tratarlo como una persona, el respeto que se merece otra persona al decirle la verdad. Es el respeto que cada hombre debe a cada hombre, a cada ser humano, porque somos hermanos. La mentira es una estafa, es un crimen. Pues ese es el nacimiento de este crío, aparentemente inocuo y propio de pobretones, significa el triunfo de la verdad sobre la mentira. Él dijo de sí mismo que él era la verdad. No que vino a traer al mundo la verdad o a decir la verdad. Yo soy la verdad. Y a partir de él sabemos lo que es la verdad. Y sabemos con toda seguridad que estar con él estamos en la verdad. Y estar sin él o fuera de él o apartado de él estamos en la mentira. Y cuando nos apartamos de sus palabras estamos en la mentira. Y cuando no seguimos sus enseñanzas nos metemos y nos sometemos a la falsedad. Su venida y su nacimiento en un establo significa el triunfo de la justicia sobre la iniquidad, por fin. ¿Qué triunfo había en el mundo antiguo sobre la iniquidad? Reinaba la iniquidad. ¿Quién paraba los pasos de Nerón? ¿Quién paraba los pasos de los emperadores romanos? ¿Quién paraba los pasos de las clases poderosas? ¿Quién paraba los pasos de una sociedad enloquecida, carente de principios éticos, que iba a los circos romanos a divertirse viendo cómo se degollaban los gladiadores? ¿Quién paraba los pasos de sociedades que habían llegado a vicios aberrantes como la ciudad de Sodoma y Gomorra, que llegaron a practicar vicios aberrantes que merecieron que cayera fuego del cielo y así por el estilo? El triunfo de la justicia sobre la iniquidad, el triunfo de la belleza sobre la fealdad. Habrá cosa más bella, más hermosa, más sublime, más indescriptible, lo que se dice inefable, que eso es lo que significa la palabra inefable, inexpresable por palabras, que el nacimiento de Dios mismo, hecho un crío como nosotros cuando nacimos en un establo en Belén. Cuando San José cogió en sus manos aquel crío recién nacido, sabía que aquel crío que lloraba y berreaba era su Dios, el creador de los mundos, el creador del universo, el creador de todas las cosas. Y decirme, ¿habrá cosa más sublime, más hermosa y más bella que esa? El triunfo de la generosidad sobre el egoísmo. Todos los hombres tendemos a ser egoístas, a mirar para nosotros mismos, pero no a mirar para los demás. Y sin embargo, hijos míos amados, créanme, la felicidad está en mirar hacia los demás.
Decía Jesús, el buen Jesús, el Señor, nuestro Maestro, decía, hay más alegría en dar que en recibir. Estamos siempre deseando recibir, que nos den, que reconozcan nuestros derechos, pero no estamos dispuestos a reconocer nuestros deberes. Hay más alegría en dar que en recibir. El triunfo sobre la autenticidad, sobre la farsa. Hoy vivimos en un mundo de farsas y de engaños, de teatro, tanto en el mundo civil como en el mundo eclesial. El teatro y la farsa. El teatro y la farsa están a la orden del día, a la orden de la noche y a la orden de todas las horas. La farsa. Casi todo lo que nos dicen los políticos, por no decir todo, es mentira. Y muchas cosas que nos dicen los prohombres y pastores de la Iglesia también es mentira, cuando no sean falsedades o herejías. Ya sé que estas palabras son muy duras, pero digamos la verdad por alguna vez. El triunfo de la verdad, de la autenticidad sobre la farsa, sobre el teatro. Cuántas actitudes vemos en la vida civil e incluso en la vida eclesiástica que parecen conducidas por buenas intenciones y sin embargo en el fondo llevan la animosidad del demonio, del veneno de Satanás. Es un teatro, es una farsa, es una forma de engañar a los bobos, y el mundo está lleno de bobos y todos, a poco que nos descuidemos, lo somos. Es el triunfo, el nacimiento de este crío en el establo, de la luz sobre las tinieblas. ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Y para esto, para que esto tuviera lugar o fuera posible, tenía que nacer un crío. Un crío. Porque Dios es un bromista. Para acabar con el poder en el mundo, los falsos poderes, los poderes del mal, los poderes en el mundo son siempre poderes del mal. Los poderes civiles, los poderes eclesiásticos, generalmente, no siempre, pero generalmente son poderes del mal. Pues para acabar con los poderes, Dios mandó a la debilidad, a lo pequeño, a lo humilde, a lo inútil, a lo débil, a lo vulnerable, a ese crío. Dios es un bromista, Dios se ríe de nosotros a carcajadas. Un crío que además acabó luego, después de haber vivido en la pobreza durante su vida como hombre, acabó en el patíbulo de la cruz crucificado. Y así triunfó y removió el mundo y cambió el mundo. ¿Cómo íbamos los hombres a pensar que el mundo podía ser cambiado de esta forma? Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros, y los caminos de Dios no son los caminos nuestros, y la sabiduría de los hombres es tontería y necedad para Dios, dice la Biblia. Cuando nos creemos tan listos y edificamos tantos planes y creemos que se vamos a pegar a Dios, y lo creemos con frecuencia, estamos haciendo el idiota. Y además este crío nació de una madre virgen, en un mundo donde dominaba el sexo en todos los aspectos, lugares y momentos y rincones de la sociedad, en las grandes casas de los ricos, en los pequeños lugarejos y cabañas de los pobres. El sexo era el elemento vital, como una cosa absolutamente normal. Si había algún placer, se consideraba que el sexo era el placer principal. Y en ese mundo del sexo, en el que imperaba el sexo, aparece un crío cuya madre era virgen. He aquí de nuevo la broma de Dios. La forma de darnos Dios, llevarnos Dios la contraria, de darnos el coñazo. Porque Dios se complace en hacernos ver, lo que pasa es que no lo queremos ver, que somos idiotas. Y somos idiotas cada vez que nos rebelamos contra Él. Somos inteligentes cuando seguimos sus designios y sus enseñanzas.
Pero ¿habrá cosa más idiota que rebelarnos contra Dios y creernos más listos que Dios? Pues en el mundo del sexo aparece este crío, nace este crío de una madre virgen. Cuando San Pablo iba por el camino de Damasco persiguiendo a los cristianos, oyó una voz del cielo que decía: pero Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Te empeñas en pegar coces contra el aguijón. El aguijón es una especie de clavo o de punta aguda de un animal en forma de cuerno. Pegar coces contra el aguijón, pues el aguijón se clava cada vez más en la coz. La coz, al fin y al cabo, por eso le ponen a los caballos herraduras. La coz es parte del caballo, es carne, es tierna. Bueno, que es pegar coces contra el aguijón, que es lo que hacemos nosotros cada vez que nos rebelamos contra Dios, pegar coces contra el aguijón. Por eso, la Navidad de este año es la Navidad de la mayor alegría de la historia de la humanidad. Y quizá os sorprenda esta afirmación mía, pero sin embargo la voy a razonar. ¿Por qué? Porque en el mundo y en la Iglesia, en ambos, jamás ha habido tanto fango, tanta suciedad y tanta porquería y tanto pecado, que es la causa del fango de la sociedad y de la porquería, como ahora. Luego la Navidad de ahora, que viene a librarnos de ese fango y de esa porquería, es la Navidad que tendría que producir en nosotros mayor motivo de gozo y de alegría. Yo os confieso, hijos míos, con el corazón en la mano, ya sabéis que me gusta ser sincero con vosotros, que uno de estos días yo casi lloraba haciendo la oración, pensando en que tengo 82 años y que después de 82 Navidades, aún no he llorado de alegría digo, en ninguna Navidad. Me he alegrado en las Navidades, como se alegra tanta gente, quizá más que mucha gente, pero a llorar de alegría, porque el auténtico gozo siempre lleva consigo la alegría. La alegría puede ser de tristeza, pero puede ser también de gozo. Como decía Gandalf, que no todas las lágrimas son de tristeza. La auténtica alegría, si es verdadera alegría, si es muy grande, si nace de lo más profundo del corazón, va siempre acompañada de lágrimas. El hombre no puede sentir una alegría profunda sin llorar profundamente. Pero yo sentí una dolorosa y profunda pena de haber pasado 82 Navidades sin haber llorado en ninguna, a lágrima viva de alegría por el acontecimiento que supone la Navidad. Yo lo digo de todo corazón. Sí, yo digo que es la Navidad que trae consigo mayor alegría que jamás en toda la historia de la humanidad, porque en estos momentos en que estamos viviendo no ha habido nunca más fango y suciedad que la que hay actualmente en el mundo y en la Iglesia. Nos encontramos, por ejemplo, aunque sean palabras duras para los hijos míos, pero a veces es necesario hablar de palabras duras. ¿De qué vale que llegue un enfermo gravemente enfermo, con una enfermedad mortal, por ejemplo un cáncer avanzado, y que el médico le vaya con palabras blandas y diciéndole que no pasa nada, que todo va bien, que con remedios poco dolorosos y poco eficaces se va a curar? Mentiras sobre mentiras. Si los males son grandes, necesitan remedios grandes. No vale andarse con mentiras, ni con eufemismos, ni con palabras suaves, ni con mirar para otro lado, ni con hacer como la avestruz, que esconde la cabeza para no mirar, para no ver el peligro, o sentirse indiferente como aquí no pasa nada, o esto no va conmigo,
como hacen millones de cristianos. Es necesario que el médico le diga al enfermo lo que le pasa, y que si no acepta remedios urgentes, graves y realmente eficaces, corre peligro de morir. Pues igual nos pasa a nosotros, pero en el orden espiritual. Digo que es más fango que nunca. Nos encontramos, por ejemplo, en la Iglesia con una cantidad de obispos pelotilleros, amantes de sus cargos, que no piensan en otra cosa más que mantenerlos a toda costa. Obispos mudos, con las manos atadas, que jamás avisan a su rebaño porque lo abandonan, y jamás le avisan de los peligros que corre el rebaño, y mucho menos proporcionar al rebaño pastos abundantes de doctrina pura, fresca y auténtica. Y esto es abundantísimo. Esto es lo que realmente reina, lo que realmente existe hoy día en la Iglesia. No nos engañemos. Decir otra cosa es decir la mentira. Esto es lo que abunda. Obispos mudos con las manos cruzadas, que sin embargo no hacen absolutamente nada por sus ovejas, que se muestran indiferentes y como si no pasara nada, preocupados por sus negocios, por sus cosas, por su bienestar, por el mantenimiento de sus cargos, por el pelotilleo para subir en lo posible, dicho sea con palabras vulgares pero verdaderas. Obispos y sacerdotes predicando herejías, muchos sacerdotes predicando herejías, seducidos y secundando a sus propios obispos y a tantos obispos y a tantos cardenales. Se toleran las blasfemias más espantosas. Ayer, por ejemplo, aparecía en una de las páginas web de internet más conocidas una blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el niño Jesús, contra el niño Dios, diciendo que todo niño que viene a este mundo viene de un placer sexual, viene de un orgasmo, que es el placer sexual, y aparece la imagen del niño Jesús encima de un brote de una flor, que significa el orgasmo sexual. Blasfemia. Y eso aparece en una revista que está financiada, protegida y secundada por muchos obispos católicos españoles y por muchas instituciones católicas españolas. Así como suena. Habrá blasfemia mayor contra el niño Dios, que decir que fue fruto de una concepción, de un orgasmo sexual, lo cual significa negar la virginidad de la Virgen María, negar la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo, negar la divinidad de Jesucristo y negar lo que queráis. Y eso, dicho por un ex cura y publicado en una de las páginas web de más circulación de toda España, que además recorre todo el mundo, la cual está financiada, secundada y ayudada y protegida por muchos obispos españoles e instituciones católicas, los cuales no solamente permanecen mudos, sino que además la ayudan. Yo sé que esto que os estoy diciendo os cuesta trabajo creerlo, pero sin embargo sabéis que es verdad, porque yo no os miento. Y además es fácil de comprobar. Parroquias y muchas parroquias, abundantes parroquias, en las cuales entran los pobres fieles, pobrecitos, tantos fieles cristianos, van con el deseo de oír la Santa Misa y no tienen ocasión de oír más que payasadas, bufonadas y payasadas, cualquier cosa menos la Santa Misa. Y cualquier predicación, pero que son todas predicaciones matahombres. Yo las llamo predicaciones matahombres, porque son capaces de matar o del susto, o son predicaciones heréticas, o de aburrimiento. De aburrimiento también puede uno morir, porque son todas las gansadas, las insulseces, las tonterías que oye uno en tales homilías. Claro, la gente se aburre y la gente acaba por, como de hecho está acabando, por no ir casi nadie a misa.
Nos encontramos además con un fenómeno extraordinario, el robo de la misa. La forma extraordinaria de la Santa Misa, aunque ambas formas, la ordinaria, que es la del Novus Ordo, la misa de Pablo VI, y la extraordinaria, que es la llamada rito latino o tridentino o de San Pío V, ambas formas son formas de la Iglesia y son formas legítimas y válidas. Sin embargo, la forma llamada extraordinaria o llamada de San Pío V es la forma que mejor expresa el misterio, la realidad y todo el contenido de lo que significa la Santa Misa, que es la muerte real y auténtica, actual de Jesucristo, que en ese momento se realiza, se actualiza, se hace presente en el altar, y del cual se aprovechan y participan los fieles asistentes. Las ceremonias solemnes, las oraciones solemnes, en las que se expresa con toda solemnidad y toda profundidad cómo el culto es teocéntrico, es decir, dirigido a Dios, y no homocéntrico, dirigido al puro hombre para satisfacer a la gente. Una misa cortita para satisfacer a la gente, en la que se eliminan la mayor parte de oraciones que tienen contenido sobrenatural, que tienen contenido satisfactorio, es decir, alusivas a la muerte de Jesucristo. Repito que ambas formas son válidas y legítimas, pero sin embargo es una lástima que a millones de católicos se les robe, se les prohíba, no se les permita. Y el caso es que es válida, la Iglesia la tiene permitida, está absolutamente válida y permitida por la Iglesia, pero de hecho son muchos los obispos e infinidad de los sacerdotes que impiden a los fieles que asistan a la misa llamada la de siempre, la que la Iglesia celebró desde la época apostólica, la misa de siempre, que es la misa auténticamente rica. Yo conozco a muchos seglares, a muchos laicos que hacen en diversos lugares, tanto en España como en el extranjero, en Estados Unidos y en España mismo, hasta hacen 2 y 3 y 4 horas de automóvil cada domingo para poder asistir a la misa llamada de San Pío V, porque en sus pueblos y en lugares de residencia no existe esa misa y está prohibida, no se les permite, se permite la bufonada de costumbre, y hacen 2 horas, 3 horas y hasta 4 horas. Conozco familias en España y en Estados Unidos, otros países apenas si conozco ya, hace mucho tiempo no visito Hispanoamérica, que hacen muchas horas para poder asistir a la Santa Misa de San Pío V. Yo exhortaría a muchos fieles a que, aunque ambas formas son, repito, legítimas y verdaderas, no se priven de aquella que contiene la mayor riqueza, la mayor profundidad, la mayor expresividad de la muerte de Jesucristo, y la que les proporciona las mayores oportunidades y gracias para participar de la muerte y de los sufrimientos de Jesucristo, sin la cual participación en la muerte y el sacrificio de Jesucristo, primero, no hay posibilidad de verdadera alegría, no hay posibilidad de auténtica y profunda vida y existencia cristiana, y es además el mejor camino de salvación. Es una lástima que mucha gente, muchos cristianos, porque llevan ya muchos años habiendo sido educados de otra forma y habiendo sido pues mal educados en otra forma, desconozcan estas profundas realidades. Pues así nos encontramos. Hay, sin embargo, porque todo no es malo, en el mundo hay muchas cosas buenas, y en la Iglesia hay muchas cosas buenas, y hay muchos sacerdotes muy buenos y muy santos, y hay muchos obispos heroicos y muy trabajadores y muy santos. Por ejemplo, es muy de alabar y son muy de estimar las palabras que el otro día pronunciaba el arzobispo de Madrid, el arzobispo Soria de Madrid, que con motivo de que va a celebrar la misa de las familias en la Catedral de la Almudena, dice que está dispuesto a sentirse reventado y exhausto, porque está dispuesto a acabar la misa, a bendecir a todas y cada una de las familias que se presenten, las que se presenten, aunque termine cansadísimo, exhausto y reventadísimo. Claro que yo pienso que el arzobispo tampoco tendrá mucha ocasión de sentirse abrumado y demasiado cansado, porque la gente que puede
puede asistir al interior de la Catedral de la Almudena, aunque la Catedral de la Almudena sea relativamente grande, pero siempre las catedrales pues son muy limitadas. Y no son muchas, en definitiva son unas cuantas familias las que se podrán recoger allí. Porque antiguamente esa misa de las familias se celebraba en aire de multitudes, al aire libre. Pero el arzobispo Osorio prohibió eso. Algunos malintencionados dicen que es que lo prohibió por no malquizarse con los socialistas, porque a los socialistas les reventaba que la misa de la familia se celebrara al aire libre en olor de multitudes. Entonces ahí en la misa dentro de la Almudena unas cuantas familias, ¿cuántas pueden caber dentro de la catedral? Muy recogidas. Por eso yo me consuelo pensando que al fin y al cabo el arzobispo, pues aunque que termine cansado, como no sean tantas las familias. Por otra parte, yo estoy seguro que los buenos católicos madrileños, yo es que no conozco mucho los entresijos del mundo eclesiástico madrileño, por lo tanto, como no lo conozco, pues no conozco las razones que el arzobispo habrá tenido para suprimir la misa al aire libre de la familia. Supongo que tendrá sus razones muy poderosas que para mí son desconocidas, pero no me cabe duda que tendrá razones suficientes y poderosas. Yo no las conozco. Hay, sin embargo, gente maliciosa que piensa que se debe ser simplemente a que no ha querido malquizarse con los socialistas. Y hay muchos católicos madrileños de muy buena voluntad que desearían que esas energías que el obispo dice que va a gastar bendiciendo a cada una de sus familias, que las empleara en barrer toda la inmensa multitud de porquería y de suciedad que existe en Madrid, que existe tanta, pues esa ciudad de Madrid, tanto en el orden social como en el orden eclesial, en el orden social y político, no hablemos del orden político, existe tanta porquería y tanta suciedad y tantos motivos como para llamar a un milenario, multimillonario ejército de barrenderos, que incluso no sé si serían suficientes para barrer tanta suciedad. Harían falta máquinas especiales para barrer tanta porquería, por no llamarlo otra cosa peor, que existe en Madrid. Pues mira que existen cosas en Madrid para barrer. Así que, por eso digo que los buenos católicos madrileños, que al fin y al cabo pues son devotos de su arzobispo, pues supongo que estarían deseosos de que el arzobispo reserve sus fuerzas y su energía para barrer toda esa inmensa cantidad de porquería que existe en esa ciudad que le ha sido encomendada y que es tanta. Pero en fin, con eso nos encontramos. El caso es que el niño que nació en el establo y el niño que murió y el hombre que murió en una cruz, punto y final, y en el medio la pobreza y el trabajo, es el hombre que revolucionó al mundo. Esta fue la gran carcajada de Dios, os lo dije al principio. Y por eso nos resulta que los cristianos de hoy, los pocos cristianos que quedan, están más unidos que nunca, y más fuertes que nunca, y más animados que nunca. Vosotros diréis, bueno, pero en la Iglesia existe mucha suciedad. La Iglesia es santa. La Iglesia una, santa, católica, apostólica y romana. La Iglesia es santa, pero en la Iglesia existe, usted lo acaba de decir, muchos obispos sinvergüenzas, muchos curas apóstatas y traicioneros, seguidores de sus obispos, muchos laicos que han traicionado y que han optado por la apostasía, etcétera, etcétera. Luego en la Iglesia existe, la Iglesia sí es santa, sin embargo tiene mucha suciedad. Atención, la Iglesia es santa, pero toda esa porquería, toda esa lacra y toda esa tiña que se produce en la Iglesia, automáticamente y en el momento mismo en que se convierte en tiña y en lepra, automáticamente se separa de la Iglesia. Este es el hecho de que muchos católicos llamados tales, incluidos cardenales, obispos, etcétera, curas no hablemos, en realidad de verdad, aunque de hecho parezca
y incluso ellos mismos están convencidos de que siguen formando parte de la Iglesia, en realidad de verdad están ya fuera de la Iglesia. La Iglesia es santa, santa e inmaculada, como decía San Pablo, santa e inmaculada, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, decía el apóstol San Pablo. De manera que esta tiña y esta lacra están en realidad fuera de la Iglesia. Lo sepan ellos, sí lo saben, de alguna manera, o dejaran de saber. Lo reconozcan, no lo reconocen, porque además les interesa y les conviene estar en la Iglesia, porque chupan de la Iglesia, viven de la Iglesia, se aprovechan de los católicos, de los demás católicos, y viven pues eso, del peloteo y de tantas cosas. Pero no forman parte de la Iglesia. La Iglesia sigue siendo santa. Y los católicos, los pocos que quedan, pero que por eso mismo son auténticos, son más auténticos que nunca y son más fuertes que nunca, porque fijaos, si el mal es grande ahora mismo en la Iglesia, si el peligro es muy grande actualmente en la Iglesia, ese mismo peligro y ese abundante mal han producido como reacción que los católicos, que antes estaban más o menos dispersos, se unan más que nunca, se sientan más unidos que nunca, se ayuden más que nunca, se sientan más unidos que nunca. Cada día hay más católicos, más sacerdotes que quieren ser auténticos sacerdotes, sobre todo entre el clero joven. El clero viejo, hay mucho clero mayor que se conserva fiel a su fe, pero es admirable cómo en el clero joven es abundante, cada vez más abundante, el mayor número de sacerdotes jóvenes que quieren vivir su fe auténtica, que están enamorados y que desean a toda costa aprender la misa de San Pío V, la misa que la Iglesia celebró durante tantos siglos. Y los seglares que siempre han sido en definitiva los laicos, la salvación de la Iglesia, como lo fueron en el tiempo del arrianismo. Los laicos están cada día más unidos. No son muchos, porque como yo le llamo la Iglesia catacumbal, la iglesia catacumbal que vive en forma de catacumba porque está perseguida. La auténtica Iglesia está perseguida. Una señal más de que es la auténtica Iglesia, porque el mundo perseguirá como me persiguió a mí, decía nuestro Señor Jesús. De manera que fijaos una cosa, como decía el gran Papini, decía César, decía el Papini, César hizo más ruido que Jesucristo. Platón publicó y predicó muchas más doctrinas que Jesucristo. Y sin embargo, ¿cuántos amadores y cuántos odiores? ¿Cuánta gente hay que hoy odie a César o ame a César? ¿Cuánta gente hay que hoy odie a César, odie a Platón o ame a Platón? Y sin embargo, ¿cuánta gente hay cada día más que amen a Jesucristo y que odien a Jesucristo? Y cuanto más abundan los que odian a Jesucristo, más abundan los que aman a Jesucristo. De César hoy día ya se acuerdan los historiadores. De Platón hoy día se acuerdan los filósofos. Pero Jesucristo sigue más vivo que nunca. Y la prueba de que sigue más vivo que nunca es que hoy día se le combate más que nunca y se le odia más que nunca. Y que sus enemigos son más fuertes que nunca. Por eso hablaba yo de que esta Navidad es la más hermosa de todas las Navidades de la historia. Y por eso hablaba yo de que nos tiene que llenar de alegría más que a ningún otro cristiano de todos los que hasta ahora han existido. Este niño vino a revolucionar al mundo. Este niño sigue más vivo que nunca. Como dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y no hay quien pueda con él. Nadie se acuerda de César, los historiadores. Y por supuesto ni tiene quien le ame, ni tiene quien le odie. Como Platón, se le estudia, pero no se le odia ni se le ama. En cambio a Jesucristo se le ama y se le odia. Lo cual indica que sigue vivo. ¿A quién se le odia o se le ama? A quien está vivo. Jesucristo está más vivo que nunca, y la prueba está en que se le odia más que nunca. Pero ese odio, que es mayor que nunca, hace que los auténticos católicos
tengan más fuerza que nunca, se sientan más auténticos que nunca, se sientan más fuertes en su fe que nunca, se sientan más unidos a Jesucristo que nunca, se sientan más dispuestos a amar a Jesucristo que nunca. Y van formando una fuerza con la cual jamás podrán los enemigos de Dios, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Y termino porque este crío, Almot al-Jaleo, este crío cuyo nacimiento hoy celebramos, si tuviéramos, no tenemos tiempo. Almot al-Jaleo, ya os digo, un crío que nace en un establo y como hombre muere en una cruz crucificada en un patíbulo. ¡Ja! Y sin embargo, menudo jaleo. Predicó las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que son perseguidos. Pero habrá mayor revolución que eso. Habrá mayor bofetada propinada al mundo que eso, porque eso es todo lo contrario de lo que piensa el mundo. Hoy día se habla, por ejemplo, mucho de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y se dice, hombre, incluso en la Iglesia, porque hasta las palabras más excelsas y hasta los conceptos más verdaderos e incluso divinos se tergiversan, se manipulan y se falsifican. Y, hombre, hoy día hay que tener mucha misericordia. Hay que tener misericordia con la gente que no puede estar dentro de la Iglesia porque a lo mejor viven en adulterio han abandonado a su mujer o a su esposo y se quieren casar y viven en adulterio. ¿Y por qué no van a poder comulgar, por ejemplo, a los homosexuales? ¿Por qué no vamos a practicar los homosexuales con unos o con otros? La Iglesia tiene que ser madre, tiene que ser misericordiosa. Bienaventurados los misericordiosos. Muy bien, pero no olvidemos una cosa. La misericordia es una de las formas de manifestarse y de vivirse la caridad. La misericordia sin caridad no es misericordia, porque la misericordia es una forma de la caridad, del amor, de la caridad. Y fijaos lo que decía San Pablo de la caridad. La caridad es paciente, la caridad es amable, la caridad no es envidiosa, la caridad no obra nunca con soberbia. Si alguien que se da de misericordioso obra con soberbia, allí no hay misericordia, porque la caridad es misericordiosa. La caridad no obra nunca con soberbia. La caridad no es jactanciosa, nunca se jacta de sí misma ni de sí mismo, jamás. Quien se jacta de sí mismo es que no vive la caridad. Ese tal no puede pretender que vive la misericordia. Estamos leyendo a San Pablo. La caridad no es jactanciosa, no se irrita, no toma en cuenta el mal que se le hace, no se alegra en la injusticia. ¿Cómo se va a alegrar la caridad en la injusticia? Y se complace siempre en la verdad, busca siempre la verdad y no busca la mentira. Y cualidades indispensables de la caridad, notas de la caridad que San Pablo expone en el capítulo 13 de la primera de los Corintios. Cuando estas notas de la caridad no se dan en la misericordia, no hay tal misericordia. Por lo tanto, una vez más, no os dejéis engañar, hermanos míos queridos, hijos míos amados, no os dejéis engañar. Y repito, la abundancia del mal y la presencia del mal ha hecho más fuerte a los cristianos y los ha unido. Ahora sabemos dónde está la verdadera Iglesia. Es más pequeña, ciertamente, pero es más fuerte que nunca. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No nos vamos a alegrar del nacimiento de este crío cuya fiesta, cuyo aniversario celebramos hoy en día. Y no nos vamos a alegrar más que los cristianos que han vivido en 20 siglos. Se ha venido a liberarnos más que a ellos. Se ha venido a limpiarnos más que a ellos los pudo limpiar. Se ha venido a acabar con una injusticia mayor que la que en 20 siglos se ha venido cometiendo. ¿Por qué nuestra voz y nuestra alegría no va a ser tan grande? Si este hombre nos ha sacado del cieno, nos ha librado de la esclavitud,
Nos ha devuelto nuestra dignidad de hombres. Nos ha enseñado el camino de la alegría perfecta. Nos ha vuelto a hacer hijos de Dios. Nos ha devuelto la dignidad y el respeto a nosotros mismos y el respeto a los demás. ¿Cómo no nos vamos a sentir hoy en día llenos de gozo y llenos de alegría? Que así sea para vosotros, hijos míos, hermanos míos queridos, todos.